Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este es un espacio patrocinado por la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Este es nuestro primer episodio del 2024 y el episodio 28 de nuestro podcast. Comenzamos este año y con toda la energía porque en esta oportunidad todos los episodios del podcast se van a publicar de forma semanal. Todos los miércoles tendrás un nuevo episodio para escuchar y aprender, por supuesto, de este fantástico mundo de la medicina y la ciencia médica. En esta oportunidad les quiero hablar de un personaje muy importante en lo que es el mundo de la citología. De hecho, es considerado el padre de la citología y se trata de George Papanicolaou. Seguramente muchos de ustedes ya tienen alguna idea de quién es este personaje o quizá han escuchado este nombre o este apellido Papanicolaou y lo conocen más bien como el test de Papanicolaou. Pero realmente Papanicolaou es el apellido de este médico que hizo ese descubrimiento, ese hallazgo de lo que hoy día se conoce como la citología cervicouterina o la citología. Este personaje o este doctor permitió conocer las células que hay a nivel del cuello uterino, cómo es los cambios hormonales que sufren estas células. Fue uno de sus descubrimientos, de sus trabajos, fue describir cómo estas células van madurando, o ese proceso de maduración que se genera producto del ciclo hormonal, específicamente de los estrógenos. Pero no solamente hizo este descubrimiento, sino también permitió darse cuenta a través de sus estudios de las alteraciones que van sufriendo estas células cuando son infectadas por el VPH y cómo una muestra tan sencilla de tomar como lo es la citología puede permitir hacer un diagnóstico temprano de lesiones precancerosas y del cáncer de cuello uterino sin llegar a ser una muestra más invasiva como las biopsias. Efectivamente, siempre se va a requerir que se haga una toma de biopsia para corroborar el diagnóstico de un cáncer, pero la citología es una herramienta mucho más económica, una toma de muestra mucho más sencilla, poco invasiva para las pacientes y poco dolorosa, porque realmente no es dolorosa una muestra citológica, puede ser incómoda, pero realmente dolorosa no es. Así que todo eso se lo debemos y ese gran avance se lo debemos a Papanicolaou, a George Papanicolaou. Así que en este episodio les voy a hablar sobre él, sobre su vida, eso que quizás desconocían de su vida. Y eso es lo que queremos con este episodio. Y en el próximo episodio, para que lo tengan muy pendiente y de una vez vayan haciendo clic en esa campanita de YouTube para que les recuerde ese próximo episodio y se los notifique, voy a estarles hablando vamos a estar respondiendo algunas preguntas de ese reporte citológico. Una vez que les entregan ese resultado de su test de Papanicolaou, hay algunas terminologías que allí se manejan y que muchas veces pues no es entendida por todos, y eso es lo que vamos a estar hablando en el próximo episodio, así que estén atentos y activen esas notificaciones. El próximo miércoles les espera ese contenido. Hoy, como les digo, les hablaré de Papanicolaou y realmente lo haré a partir de un artículo que encontré muy bueno, de un trabajo que hicieron justamente en mi país natal, en Venezuela, en la ciudad de Caracas. Es un trabajo un poco, diríamos, desde el punto de vista
de la ciencia. Uno dice que un trabajo ya del 2005 es bastante antiguo, pero es un trabajo de recolección histórica y la historia pues no va a cambiar. Así que vamos por este fantástico trabajo en donde hablan de la vida de Papa Nicolau y de muchas cosas que quizá alguno de ustedes desconozca. El 19 de febrero de 1962 fallece, lamentablemente, George Papanicolaou, de un paro cardíaco que lo sorprendió cuando se aprestaba a materializar un profundo anhelo que era el de organizar un instituto de investigación. Luego de un frustrado ofrecimiento en Grecia, su tierra materna, la oportunidad llegó cuando le fue ofrecida la dirección del Instituto de Investigación del Cáncer de Miami. En noviembre de 1961, George Papanicolaou y su esposa se establecían en Miami Beach, en la isla de Lido. La selección de sus colaboradores se realizó en 2 meses y para enero de 1962 todo estaba dispuesto para una nueva etapa en su vida profesional. Su desaparición de este momento especial de su vida nos plantea cuánto más podría dar a la humanidad este hombre solitario y reservado. Ello queda en la imaginación de cuántos lo conocieron y en los que simplemente lo admiramos a través de sus hechos y de una vida nada fácil de inmigrante. Su nombre, con el tiempo y la popularidad del test que impulsa a través de sus estudios para la detección temprana del cáncer de cuello uterino, fue transformándose simplemente en el Dr. Pap y en Pap Test, la prueba indolora, sencilla, inseparable de una revisión ginecológica completa. Su historia comienza el 13 de mayo de 1883, cuando nace en Kymi, una pequeña ciudad de Grecia. George Nicholas era el tercer hijo de Nicholas Papanicolaou y María Georgiou. Su padre era médico y alcalde de Kymi y fue elegido para la Asamblea Nacional. Al llegar a su juventud, George Papanicolaou se había convertido en un espíritu esencialmente humanista, amante de la literatura, filosofía, idiomas y música, demostrando talento en la ejecución del violín. Su padre influyó para que estudiara medicina, obteniendo su grado con honores a los 21 años en 1904. Año en que se alistaría a la Armada. Luego de separarse de la milicia en 1906, convence a su padre para financiarle nuevos estudios y llega a Jena, Alemania, donde en 1907 se pone bajo la dirección de Ernst Haeckel, un defensor desde los inicios de las teorías evolucionistas de Darwin. Este profesor, como luego August Weismann, de Friburgo, sobresaliente genetista que pensaba que la herencia era transmitida a través de las células sexuales, impactaron en George Papanicolaou, que para entonces había decidido consagrarse a la investigación biológica e ingresar al Instituto Zoológico de Múnich, dirigido por Richard Herwitz. 3 años después, George Papanicolaou era un hábil microscopista y con el grado de doctor de filosofía retornó a Grecia. Camino a Atenas encuentra a Andrómache Mavrogianni, joven dotada de una fuerte personalidad y una sólida educación. Si bien ambos se conocían previamente a este encuentro, pronto se dio paso al casamiento concretado en 1910. Luego de un año trabajando en el Museo Oceanográfico de Mónaco, regresa a Kymi por la muerte de su madre e ingresa como reservista a la Guerra de los Balcanes en 1912. Allí, voluntarios norteamericanos lo alientan a emigrar a Estados Unidos, donde las posibilidades para su desarrollo eran ilimitadas. Con apenas $250 y la oposición de ambas familias, George Papanicolaou y su esposa llegan a Nueva York. Sin un lugar donde residir, sin amistades en que apoyarse, sin conocer el idioma, pero con una gran ilusión. Alquilan un apartamento y ambos comienzan a trabajar en la tienda de departamentos Gimbels. Ella cosiendo botones por $5 a la semana y él como vendedor de alfombras. George incrementaba sus entradas tocando el violín en restaurantes y bares y como empleado en el diario griego Atlantis.
Antes del mes de estadía pudo contactarse para entrar a la Universidad de Columbia, donde gracias a sus conocimientos y aptitudes fue propuesto para la Escuela Médica de Cornell, bajo la dirección de Charles Stockard, jefe del Departamento de Anatomía. Solo un año después, George Papanicolaou y su esposa, como asistente, trabajaban en la Universidad de Cornell, un equipo de 2 personas que en los próximos 47 años harían historia, así como lo hacen muchos migrantes a lo largo del mundo, migrantes de todas las nacionalidades, por supuesto. Cuando se quiere hacer algo, pues se logra. No obstante, trabajar en líneas de investigación conducidas por su jefe pidió permiso para realizar estudios sobre la determinación del sexo en cobayos, para demostrar que los cromosomas X, Y determinaban el sexo de las crías. Necesitaba óvulos en mitosis, previos a la ovulación. En esa época no había otro método de determinar la ovulación que sacrificar al animal. Una mañana se sorprendió pensando que todas las hembras tenían una hemorragia vaginal. Podría ser que estos pequeños animales tuvieran una, pero muy escasa como para ser evidente. Esa misma mañana compró un espéculo nasal para examinar la vagina de la cobaya. Realizó un frotis del material obtenido sobre un portaobjetos y lo observó al microscopio. Él admitiría luego que fueron momentos de real excitación cuando el examen de los primeros frotis revelaron una impresionante riqueza de diversas formas celulares y una secuencia de diversos patrones citológicos. Esa misma tarde observó similares características en el humano, siendo el primer frotis el realizado a su esposa, que se convertiría desde entonces en la mujer más estudiada en este sentido. Y es así como su esposa lo apoyó siempre, no solo en apoyarlo en viajar a otro país y todo lo que esto implica, sino en sus investigaciones, ofreciéndose ella como sujeto de experimentación, y así lo fue. Estos estudios serían luego correlacionados a sucesos en el ovario y cambios en el útero, que luego se publicaron en el American Journal of Anatomy, bajo el título La existencia de un típico estro en el cobayo con un estudio de sus cambios histológicos y fisiológicos, firmados por Stockard y George Papanicolaou. Estos estudios inician una pléyade de otros publicados por diversos investigadores que desde diversos campos contribuyen al avance de las investigaciones hormonales. En 1943, Allen y Doisy aíslan la hormona folicular y comienza un rico y efervescente periodo donde se fijan las unidades internacionales de las diversas hormonas y desde la citología se fijan curvas que muestran la proporción de diferentes células a través del ciclo menstrual. George Papanicolaou describe las células naviculares en la mujer gestante. La doctora Inés Allende publica con Orías un libro ilustrado en castellano en 1947, Citología hormonal de la vagina humana. Luego aparecerá el libro de Pundel en 1952 y los índices de maduración. Hoy los métodos más precisos de radioinmunoensayo han hecho abandonar aquella orientación de la citología exfoliativa, pero no sin haber aportado esta una cuota fundamental en el estudio de los disturbios hormonales en la mujer y su tratamiento. George Papanicolaou estudió patrones vaginales hormonales en niñas recién nacidas, en infantes y mujeres menopáusicas. También sugirió terapia hormonal de reemplazo en castradas quirúrgicas y mujeres posmenopáusicas. El ciclo sexual en la mujer, como es revelado por frotis vaginales, fue publicado en el Journal de Anatomía en 1933. En 1925, George Papanicolaou comienza un estudio sistemático de frotis vaginales en mujeres voluntarias trabajadoras en el Hospital de Mujeres de Nueva York. De una forma involuntaria realiza el estudio de una portadora de cáncer de cuello uterino. Él describiría entonces lo siguiente. La primera observación de células cancerosas en el frotis de cérvix fue una de las más estremecedoras experiencias de mi carrera científica. Convocó a otras mujeres con cáncer, confirmó sus observaciones y presentó este nuevo diagnóstico de cáncer en la Third Race Betterment Conference en Battle Creek, Michigan, en enero de 1928.
Esa mañana acompañó el escaso entusiasmo despertado por la presentación de George Papanicolaou. Desalentado por la indiferencia de sus colegas, volvió a sus estudios hormonales y solo 13 años después lograría la aceptación de sus descubrimientos. No olvidemos que era osado pensar en ese entonces, cuando el diagnóstico del cáncer de cérvix se hacía por tacto u observación macroscópica, que el mismo pudiera ser descubierto por células observadas en un frotis recogido sobre un portaobjetos. Para ese entonces ocurre un hecho similar en Europa. Un patólogo destacado de Rumania, el Dr. Aurel Babeș, publica en la Press Medicale un artículo muy similar al presentado por George Papanicolaou, que se titulaba El diagnóstico de cáncer del cuello uterino por los frotis. Él se basaba en preparaciones obtenidas con asa de platino y coloreadas con giemsa y había hecho 2 presentaciones previas de sus hallazgos en sendas sesiones de la Sociedad de Ginecología de Bucarest en 1927. Para su utilización como estudio masivo debería haber modificado la técnica. Lo cierto es que Babeș no siguió publicando acerca del tema. En Italia, Viena, en 1927, ensaya el método de Babeș en 12 casos. Estos precursores del método en Europa no continuaron las investigaciones y lo desarrollaron en escaso número de pacientes. La citología, cuya historia se remonta al descubrimiento del microscopio, había tradicionalmente sido descrita en numerosos órganos y líquidos, en los que se habían diagnosticado células cancerosas, pero todo quedaba circunscrito al campo de la investigación, con un acuerdo tácito y explícito de su no aplicación en la práctica. El mundo médico aún no estaba preparado para escuchar las voces de sus adelantados. Como anécdota de estos hechos, queda que ni George Papanicolaou, Hertig, Meigs u otros autores de similar jerarquía jamás hicieron mención de estos trabajos, pese a haber sido publicados en revistas de renombre. Quedará en la incógnita si esta fue la razón que impidió que accediera al premio Nobel, para el que había sido propuesto en numerosas ocasiones, que sin duda, más allá de estas especulaciones, hubiera merecido. El enorme valor de Papanicolaou radica en la jerarquización de esta disciplina y el haberla sistematizado, brindándole una técnica que incluye métodos de toma, tinción y criterios de evaluación. Y a esta técnica nos referimos a la citología, que hoy día existen profesionales dedicados únicamente a esta área de la medicina, que es el estudio de las muestras citológicas. El Dr. Hinsey, sucesor de Stockard en el Departamento de Anatomía del Colegio Médico de Cornell, alentó a Papanicolaou para continuar con el desarrollo de su método, con la colaboración de Herbert Traut, profesor de obstetricia y ginecología, con orientación en patología de la misma institución. En 1939 comienzan un trabajo que incluía un frotis vaginal de rutina a todas las mujeres atendidas en el servicio de ginecología. Se descubrió un considerable número de casos asintomáticos de tumores uterinos, algunos tan iniciales que eran invisibles a simple vista. Este esfuerzo culminó en un aporte crucial para la historia del citodiagnóstico: el valor diagnóstico del frotis vaginal en el cáncer de útero, publicado en 1941. Pocos conocen que las primeras descripciones con el método de Papanicolaou fueron descriptivas y citohistológicas, abarcando no solo cuellos, sino los tumores de todo el tracto genital, especialmente adenocarcinomas de cuello y cuerpo y sus variedades. Cuando nos referimos a cuerpo, es cuerpo del útero. Años más tarde, en 1954, George Papanicolaou publica su célebre Atlas de Citología Exfoliativa. Allí recoge su experiencia no solo en citología ginecológica, sino en otros sitios del cuerpo. Las imágenes presentes en las numerosas páginas dibujados por su técnico Murayama recorren las más diversas patologías con exquisitos detalles de fidelidad morfológica. En citología ginecológica admira observar la diversidad de elementos descritos, siendo que realizaba las tomas en forma aspirativa, sin observación del cérvix, método que sería luego introducido por Eyre en 1944. Este crea en 1947 la espátula de madera que lleva su nombre y sería elemento inseparable del método citológico. Entre las células descritas destacan varios coilocitos, a los que describiera como anómalas sin avisorar entonces su naturaleza viral.
Completando los conceptos vertidos anteriormente, debe destacarse que como investigador experimental nunca había accedido a la práctica clínica, por lo que todos sus diagnósticos los hizo utilizando una pipeta. Hecho que actualmente está descartado salvo en situaciones muy especiales. Por la misma razón tampoco manejaba los criterios anatomopatológicos, por lo que prefirió una clasificación numérica. Este hecho novedoso permitió a profesionales de diversas especialidades poder practicar la citología y se constituyó en el factor que impulsaría la difusión explosiva del método en la década de 1950. Más allá de las controversias suscitadas con el correr del tiempo, la clasificación de PAP fue utilizada casi medio siglo y aún perdura su impacto en profesionales y en especial los pacientes. Los próximos años lo encontrarían probando el valor y la eficacia del método, haciendo docencia y convenciendo a escépticos e incrédulos. Publicó 158 trabajos y recibió diversos honores de facultades y sociedades americanas, así como de la Academia de Atenas. El gobierno griego acuñó dracmas con su efigie, así como sellos postales. También en Estados Unidos ocurrió este hecho. Frente a la escuela médica de Cornell fue plantado en su honor un gajo del maple hipocrático. Desde entonces los graduados recitan el juramento hipocrático bajo su sombra. Pero este recuerdo no estaría completo si no se hiciera referencia a su gran compañera y asistente, a quien él afectuosamente se dirigiera como mi esposa y mi víctima. Ella fue la gran mujer que estuvo detrás de un gran hombre, o mejor dicho, a su lado, junto a él. Señora Mary o señora Pap, como la llamaban sus amigos. Desde su casamiento y durante 52 años fue permanente compañera de este brillante científico a quien apoyó en los momentos más difíciles de su vida. Creyó en sus investigaciones cuando el mundo médico desoía la conveniencia de su método para descubrir tempranamente el cáncer de cuello uterino y se transformó ella misma en objeto de estudio. Fue su secretaria y técnica calificada, aceptando una vida de sacrificios cuando aún adolescente contrajo nupcias y también dejó de lado los placeres de la maternidad en pos de la devoción a su esposo y a los esfuerzos que él ponía en el desarrollo del método citológico que hoy lleva su nombre. Ella fue estudiada permanentemente por George Papanicolaou y por la regularidad de sus ciclos fue el modelo de los patrones hormonales en la mujer. La señora Pap vivió 20 años más, falleció a los 90 años. Durante ese lapso se consagró a mantener vivo el recuerdo de su esposo y de su obra, recibiendo un premio especial de la Sociedad Americana de Cáncer por su desinteresada contribución. Esa fue su misión sin duda, y ella así lo debe haber entendido, ya que desde el primer momento sostuvo con su fortaleza y dedicación a este excepcional científico y ser humano que desarrolló el método diagnóstico que se transformaría en el más significativo avance en el control del cáncer durante el siglo XX, y que aún hoy día se sigue utilizando este método de la citología para prevenir el cáncer de cuello uterino, porque es eso lo que hace la citología, un estudio tan sencillo, tan fácil de obtener y de tan bajo costo como lo es una muestra citológica del cuello uterino, permite conocer a tiempo las lesiones que están allí presentes y poder actuar antes de que llegue el cáncer a instaurarse en ese tejido. Agradecemos y se agradece todos los que estudiamos la citología y la citopatología, pues agradecemos por supuesto a este trabajo realizado por George Papanicolaou y por supuesto a su esposa por ese esmero y por ese apoyo y por ofrecerse como lo decía Papanicolaou, como víctima, pero más que víctima en realidad era como sujeto de experimentación. Gracias a todo ese trabajo y a todo el apoyo que su esposa le dio, pues se logró conocer cómo es la citología, lo que hoy día conocemos como citología hormonal, todos esos cambios generados por las hormonas a nivel de ese epitelio vaginal y del cuello uterino, del exocervix específicamente. Espero que todo este contenido de este episodio haya sido de interés para ustedes
y que hayan descubierto un poco más sobre este gran personaje, este gran científico, y de su esposa, que no fue un trabajo que hizo él solo y que de hecho él lo reconoce. No es que él no reconociera el apoyo que recibió de su esposa, pues sí, siempre lo reconoció y dio muchas gracias a su esposa por el apoyo y por ser parte de toda esta investigación como sujeto de experimentación, más que como víctima. Yo diría que como sujeto de experimentación apoyó a Papa Nicolau, a su esposo, en esta investigación, y gracias a eso pues se conoce hoy día cómo funcionan las hormonas y cómo influyen estas hormonas en la maduración de ese epitelio vaginal, que es lo que conocemos como citología hormonal. Muchas veces cuando hablamos de científicos y de estos grandes científicos que descubren métodos como en este caso, el método de estudio de la citología, de desarrollar esta técnica, o que hacen grandes descubrimientos, uno suele pensar que son personas altamente privilegiadas y que llegaron a estos hallazgos porque tenían muchos privilegios, pero realmente no es así. Nos vamos dando cuenta cuando leemos la historia, como pasó en el episodio anterior cuando hablamos de Pasteur, que van llegando a los conocimientos, si bien logran tener una formación profesional, van llegando de a poco, también pasan penumbras en su vida, como el hecho de migrar, no es algo sencillo, y él de hecho migró a un país donde ni siquiera hablaba el idioma, y miren todo lo que logró hacer. Y eso tiene que ser motivación para todos nosotros de nunca rendirnos y luchar por lo que queremos lograr. Esa es la idea con estos episodios cuando les hablo de estos personajes, de conocer un poco más que el científico, también al ser humano que hay detrás y de las cosas que tuvo que pasar para llegar a donde llegó y los descubrimientos que logró hacer. A pesar de que en un primer momento nadie creyó en lo que él estaba hablando, como suele suceder, pues él no se rindió y con el apoyo también de su esposa mantuvo allí sus estudios y sus análisis, y miren lo que hoy, el aporte que hizo con este desarrollo de la técnica de la citología, que hasta hoy día se sigue utilizando y sigue siendo una prueba sigue siendo una prueba con una gran sensibilidad y especificidad en lo que es el diagnóstico de lesiones previas al cáncer y al cáncer de cuello uterino como tal. Así que, por supuesto, no olviden darle like, comentar, compartir y decirnos qué otros episodios les gustaría que compartiéramos, o si es que conocen algún otro dato curioso de la vida de Papa Nicolau, que nos lo puedan compartir. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Como les decía, que vamos a hablar de esos términos que a veces salen en los reportes de la citología para que entiendan a qué se refieren y no queden con esas dudas que generalmente siempre surgen al momento de recibir un resultado citológico. Chao, chao, nos vemos en un próximo episodio. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.